A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Madre Teresa de Calcuta. Muy buenos días, distinguidos maestros, apreciables padres de familia y queridos compañeros. Mi nombre es Mauricio Pineda y es para mí un honor estar aquí presente. El día de hoy es muy significativo para todos nosotros, ya que concluimos nuestra primaria. Gracias a Dios somos bendecidos por ello. Con este acontecimiento estamos intentando recordar los buenos tiempos y olvidar los malos momentos, reflexionar lo que hemos hecho en estos 6 años. Sin duda alguna, estos años han sido un proceso importante, un proceso que ha marcado nuestras vidas. Recordemos que en este trayecto han sucedido la mayoría de los acontecimientos más importantes de nuestras vidas. Todavía recuerdo la primera comunión, los proyectos que expusimos en este mismo gimnasio, como el de 4º grado de los Estados de México o el de 6º grado de guión radiofónico, nuestras competencias y convivencias deportivas, etc. Nuestros primeros amigos, que aunque cada ciclo escolar surgieron cambios de grupos, la amistad ha permanecido. Hasta las mamás han tenido esta bonita experiencia y han consolidado sus amistades. Muchas experiencias y emociones hemos experimentado, desde el ya quiero que sea viernes, o el tener que hacer tareas tarde, después de salir del colegio, comer en el camino para llegar a un partido retirado de la escuela, hasta los momentos más desafiantes o esperados, como nuestras competencias o exámenes. En todos estos momentos hemos contado con el apoyo incondicional de nuestros padres y maestros, que siempre han estado presentes. Maestros comprometidos en dar su mayor esfuerzo, algunos interesados en formación de hábitos y otros en formación académica. Debido a lo anterior, en nombre de todos mis compañeros, doy gracias primeramente a Dios. Gracias a nuestros padres por darnos todo lo que tenemos y vencer los obstáculos para sacarnos adelante. Gracias a nuestros maestros, tanto de este año como de los años anteriores, por forjarnos y prepararnos para lo que viene, la secundaria. Es por eso que yo exhorto a tener siempre la fe en Dios y conducirnos con los valores aprendidos y hacer siempre bien y poner un granito de arena para un México mejor. Recuerdo una frase muy famosa de Antonio Machado: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Muchas gracias.